Capítulo 10. Este venerable va a su primera misión. Afortunadamente para Morran, Chu Guanin no escuchó mucho de su simulación de juego Suicin. Se las arregló para escapar con algunas tonterías inventadas, pero solo algunas. Ya era muy tarde cuando regresó a su habitación. Morran tomó una siesta y asistió a las clases matutinas como de costumbre al día siguiente. Después de las clases de la mañana llegó su actividad matutina favorita, el desayuno. Cuando las clases de la mañana terminaron, el salón Menpo se llenó gradualmente de personas. Morran se sentó frente a Simei. Suemen llegó tarde y el lugar al lado de Simei ya había sido tomado por otra persona, por lo que solo podía sentarse de mala gana al lado de Morran con una cara sombría. Si Morran dijera cuál es el mejor aspecto de las enseñanzas del Pico Sisen, definitivamente sería que el cultivo de esta secta no requiere ayuno. A diferencia de las elevadas sectas etéreas del mundo de cultivo superior, el método de cultivo del Pico Sisen no requiere la abstinencia de la carne ni de ningún otro alimento, por lo que la comida aquí siempre ha sido suntuosa. Morran bebió de un tazón de sabrosa sopa picante, sorbiendo las migas de maní y la soja crujiente que había dentro. Un plato de panecillos fritos de color amarillo crujiente que pidió solo para Simei, que se sentó enfrente. Suemen miró de reojo a Morran y se burló. Morran, es realmente increíble que hayas ido al infierno del loto rojo y, de hecho, hayas podido volver a salir con tus propias piernas. Realmente inspirador. Morran respondió sin siquiera molestarse en levantar la cabeza. Por supuesto, ¿quién crees que soy? ¿Quién creo que eres? Suemen se burló. Solo porque Sisun no te rompió las piernas, ¿ya te has olvidado de qué barra de cebolla eres? Oh, entonces si soy una barra de cebolla, entonces ¿qué eres tú? Suemen se mofó. Soy el mejor discípulo de Sisun. ¿Autoproclamado? Oye, ¿por qué no vas a pedirle a Sisun su sello de aprobación para que puedas encuadrarlo y colgarlo en la pared? Debes por lo menos eso a tu título de discípulo superior. Suemen rompió sus palillos con un crack. Simei se apresuró a jugar como mediador. Por favor, no peleen, apresúrense y coman. Suemen. HMPH. Emma Van lo imitó con una sonrisa de mierda en su rostro. HMPH. Suemen se levantó, golpeando la mesa. ¿Cómo te atreves? Al ver que la situación se deterioraba rápidamente, Simei reprimió a Suemen a toda prisa. Joven maestro, todos están observando, coma, y no pelee. Estos dos signos de estrellas, eran verdaderamente incompatibles. Son primos pero terminan peleando cada vez que se encuentran. Simei intentó sin éxito disuadir a Suemen, y tuvo que recurrir físicamente a meterse entre los dos para aliviar la tensión, aplacando a la izquierda y la derecha. Ahora preguntando a Suemen, joven maestro, ¿sabes cuándo dará a luz el gato de Madem? Suemen respondió, oh, ¿te refieres a Ali? Mamá se equivocó, no está embarazada, solo tenía una gran barriga por comer demasiado. Simei, ahora preguntó a Morran, Ran, ¿todavía tienes que ir a la residencia de Sisun para hacer las tareas hoy? No debería tener que hacerlo más, todo lo que necesitaba ser arreglado ha sido hecho. Te ayudaré a copiar las reglas de la secta hoy. Simei se rió, ¿incluso tienes tiempo para ayudarme? ¿No tienes que copiarlas 100 veces? Suemen levantó una ceja, mirando con cierto asombro a Simei, que generalmente ni siquiera pone un dedo del pie fuera de lugar. ¿Cómo terminaste teniendo que copiar las reglas también? Simei se veía avergonzado. De repente, antes de que pudiera hablar, los sonidos de la conversación en el comedor se apagaron abruptamente. Los tres se dieron la vuelta para ver a Chu Guanin, al entrar al salón Menpo, con su túnica blanca ondeando detrás de él. Caminó hacia los mostradores de comida sin ninguna expresión y comenzó a seleccionar pasteles. Había más de 1000 personas comiendo en el salón, pero con la adición de un solo Chu Guanin, de repente se convirtió en un cementerio. Todos los discípulos bajaron sus cabezas para comer su comida. Si alguien hablaba, estaba en los tonos más bajos. Al ver a Chu Guanin llevar su bandeja a la esquina en la que generalmente se sentaba, comiendo tranquilamente el conge solo, Simei dejó escapar un suave suspiro y no pudo evitar decir, en realidad, a veces siento algo de pena por Sisun. Morran levantó la vista. ¿Por qué es eso? Solo mira, nadie se atreve a acercarse a donde está sentado, nadie se atreve a hablar en voz alta con él. Todavía estaba bien cuando el señor del pico estaba aquí, pero sin él, ni siquiera tiene a nadie con quien hablar. ¿No es eso tan solitario? Morran, se lo buscó él mismo. Suemen se enojó de nuevo. ¿Te atreves a burlarte de Sisun? ¿Cómo me estoy burlando de él? Solo estoy diciendo la verdad.
Moran puso otro bollo en el plato de Simei. Con un temperamento como ese, ¿quién querría estar con él? Tú. La sonrisa de come mierda estaba de vuelta en la cara de Moran cuando miró a Suemeng, hablando perezosamente. ¿Tienes un problema con eso? Siéntete libre de sentarte con Sisun para tus comidas entonces, no te sientes con nosotros. Suemeng cerró la boca de inmediato. Sentía un gran respeto por Chu Guanin, pero sentía un miedo aún mayor, no diferente a los demás. Enfadado y humillado, pero no teniendo nada que decir en represalia, le dio 2 patadas a la pata de la mesa y se enfurruñó solo. Moran era la imagen de la suficiencia lánguida, dirigiendo burlonamente una mirada al pequeño Fénix. Luego su mirada, a través de la multitud, aterrizó en Chu Guanin. No sabía por qué, pero al mirar a la única figura de color blanco en el salón lleno de personas vestidas de azul oscuro con armaduras plateadas, de repente pensó en esa persona durmiendo acurrucada entre la pila de metal frío la noche anterior. Simei no estaba equivocado. Chu Guanin realmente era bastante lamentable. ¿Pero qué hay de eso? Cuanto más lamentable era, más feliz era Moran. Pensando en ello, no pudo evitar que el sentimiento de satisfacción en la esquina de sus labios se hiciera más evidente. Los días pasaron volando. Chu Guanin no lo llamó nuevamente al pabellón del loto rojo. Las tareas diarias de Moraine se convirtieron en cosas ociosas como lavar los platos, alimentar a los pollitos y patitos que mantenía Madame Wang, y deshiervar el jardín de hierbas medicinales. El mes de confinamiento terminó en un abrir y cerrar de ojos. Hoy, Madame Wang llamó a Moran al salón dancing. Ella preguntó mientras le daba palmaditas en la cabeza. «Arran, ¿cómo están tus heridas?» Moran respondió sonriendo. «Gracias por preocuparse por mi tía, ya estoy curado». «Eso es bueno. Sé más atento en el futuro, no cometas errores tan grandes y no enojes a tu Sisun nuevamente, ¿entiendes?» Moran era un experto en actuar lamentable. «Tía, entiendo». Y una cosa más, Madame Wang sacó una carta de la mesita de palisandro amarillo. «Ha pasado un año completo desde que ingresaste a la secta, eso significa que es hora de que asumas los deberes de exorcismo. Esta carta de tu tío llegó ayer en una paloma mensajera. Sus instrucciones son para que desciendas la montaña y completes esta tarea, una vez que finalice tu periodo de confinamiento. Las costumbres del Pico Sisen dictaban que los discípulos deben ir a ver el mundo y adquirir experiencia práctica como exorcistas después de un año completo en la secta. En la primera misión, el maestro acompañará al discípulo y brindará asistencia según sea necesario. Además, el discípulo también debe invitar a un compañero discípulo. Esto es para fomentar el compañerismo entre los discípulos, para que comprendan el significado de lealtad del corazón evidente, la vida o la muerte inmutable. Moran, con los ojos brillantes, aceptó la carta de asignación, la abrió, leyó a toda prisa e inmediatamente comenzó a sonreír de alegría. Madame Wang se preocupó. «Arran, tu tío te confió una gran responsabilidad en tu misión con la esperanza de que puedas hacerte un nombre. El anciano Yuen es un poderoso cultivador, pero las espadas son indiscriminadas en la batalla, y pueda que no necesariamente pueda protegerte. No juegues demasiado y asegúrate de no tomar al enemigo a la ligera». «No lo haré, no lo haré». Moran agitó las manos, sonriendo. «No se preocupe, tía, me cuidaré, no hay problema». E inmediatamente salió corriendo a empacar. «Este niño». Madame Wang lo observó mientras se retiraba, su rostro gentil y agraciado con preocupación. «¿Cómo está tan feliz de haber recibido una misión? ¿Cómo podría Moran no ser feliz?» La misión de su tío es investigar un incidente en la ciudad Kaidie, 3, a petición de un cierto propietario llamado Chen, a quien le importa qué tipo de fantasma o demonio fue, lo importante es que, en la vida anterior, fue donde cayó bajo la influencia de un veneno demoníaco y, en un estado de confusión, besó a Simei por la fuerza en el reino ilusorio. También fue una de las pocas veces en que Moran llegó a ser tan íntimo con Simei, estaba tan extasiado que prácticamente estaba en la 9ª nube. Además de eso, porque estaba bajo la influencia del veneno demoníaco, Simei ni siquiera podía quejarse. «Beso gratis. No hay consecuencias adjuntas». Moran estaba tan feliz que sus ojos se curvaron en forma de media luna. Ni siquiera le importó el hecho de que Chu Guanin también tenía que venir a la misión. Él podría simplemente dejarle el exorcismo a su Sisun mientras coquetea con Simei. ¿Quién diría que no a este tipo de trabajo fácil? Después de invitar a Simei e informar a Sisun, los 3 se dirigieron a la ciudad Kaidie con caballos al galope. Los productos especiales de esta ciudad eran las flores. Los campos de flores se extendían por muchos kilómetros fuera del área residencial,
y mariposas de todos los colores revoloteaban por el interior de la ciudad, de ahí su nombre. Ya era de noche cuando llegaron los tres, pero la entrada del pueblo estaba llena de actividad. El sonido de los tambores se oía alto y claro como una procesión de artistas todos vestidos de rojo y tocando el caramillo que salía de un callejón. Simei estaba desconcertado. ¿Es esta una procesión matrimonial? ¿Por qué es de noche? Chuguanin es un matrimonio fantasma. El matrimonio fantasma, también conocido como matrimonio Jin, era una tradición entre la gente común para hacer coincidir a hombres y mujeres solteros que habían muerto jóvenes en matrimonio póstumo. Este tipo de tradición era rara en las zonas más pobres, pero la ciudad Kaidie era bastante próspera, por lo que la práctica era común aquí. La llamativa procesión se dividió en dos grupos, uno con satenes y sedas reales, el otro con papel moneda y lingotes de burla, escoltando un sedán decorado en rojo y blanco. La procesión, iluminada con faroles dorados, salió del lugar. El grupo de Morran detuvo sus caballos y se hizo a un lado para dejar pasar la procesión matrimonial fantasma. El sedán se acercó. Adentro no era una persona viva, sino una novia fantasma hecha de papel. Los labios de la novia fantasma estaban pintados de un brillante color escarlata, con dos ruedas de color rojo en sus mejillas que enmarcaban un rostro pálido como la muerte. La apariencia sonriente era extremadamente aterradora. ¿Qué clase de mala tradición es esta? ¿El dinero se quema en un agujero del bolsillo de esta ciudad o qué? Morran murmuró entre dientes. Chuguanin, la gente de la ciudad Kaidie es extremadamente supersticiosa. Creen que las tumbas solitarias atraerán a las almas solitarias y los espíritus extraviados, lo que traerá la desgracia a la familia. Eso no es real, ¿verdad? Es real mientras la gente del pueblo lo crea. Suspiro, la ciudad Kaidie ha existido por cientos de años. Si alguien les dijera que todo en lo que creen no existe en realidad, probablemente no podrían aceptarlo. Simei preguntó en voz baja, ¿a dónde va la procesión matrimonial de fantasmas? Chuguanin, pasamos un templo antes. El que estaba consagrado dentro no era un dios, y había un personaje de 11,4, colocado en la puerta. El altar estaba amontonado con satén rojo escrito con fósforo hecho en el cielo, armonía en la otra vida, y cosas por el estilo. Creo que ese es probablemente su destino. También noté ese templo. Simei parecía pensativo. Sisun, ¿es el que está consagrado dentro una maestra fantasma de ceremonias? Eso es correcto. La maestra fantasma de ceremonias era un personaje fantasma nacido de la imaginación de la gente común. Creían que el matrimonio entre las almas de los difuntos también tenía que pasar por las costumbres adecuadas y ser presenciado por un maestro de ceremonias, para certificar que la pareja de fallecidos se había convertido en marido y mujer. Como el matrimonio de fantasmas era una tradición común en la ciudad Kaidie, se deduce que harían un cuerpo de oro para que la maestra de ceremonias se consagrara antes del cementerio fuera de la ciudad. Las familias que celebraban matrimonios fantasmas se detenían con la novia fantasma para adorar en el templo antes del entierro. Morran rara vez veía acontecimientos tan ridículos y observaba con gran interés, pero Chuguanin solo le dio una breve mirada distante antes de dar la vuelta a su caballo. Vamos, tenemos que ir a ver a la familia que está siendo perseguida. Honorables Daosang, he sufrido mucho. Por fin han venido. Si alguien no viene a ocuparse de esto pronto, yo, ya ni siquiera podré vivir. El cliente que solicitó al Pico Sisen que realizara un exorcismo fue el comerciante más rico de la ciudad, el propietario Chen. La familia Chen vendió polvo perfumado y tuvo 4 hijos y una hija. Cuando el hijo mayor se casó, a su esposa no le gustaba el ruido en la familia, por lo que la pareja quería mudarse. La familia Chen tenía riquezas y reputación de sobra, por lo que compraron una gran parcela de tierra en un área aislada junto a la montaña del norte. Incluso tenía un estanque natural de aguas termales, un lugar bastante agradable, pero el día que comenzaron a construir allí, solo un par de palas en él y habían golpeado algo duro. La esposa se acercó para echar un vistazo e inmediatamente se desmayó por el miedo. De alguna manera habían desenterrado un nuevo ataúd pintado de rojo en la montaña del norte. La ciudad Kaidie tenía un cementerio designado. Todos los difuntos estaban enterrados allí, pero este ataúd solitario había aparecido inexplicablemente en la montaña del norte. No solo eso, no había tumba ni marcador, y todo el ataúd estaba pintado de rojo sangre. Por supuesto que no se atrevieron a continuar, y rápidamente lo cubrieron de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Desde ese día, cosas extrañas seguían sucediéndole a la familia Chen. Primero fue mi nuera. El propietario Chen se lamentó, el susto afectó a su bebé y ella abortó.
Después fue mi hijo mayor, fue a la montaña para recolectar hierbas medicinales para ayudar a su esposa a recuperarse, pero resbaló y cayó, y ya estaba muerto cuando lo encontramos. Ah. Dejó escapar un largo suspiro y agitó la mano, demasiado decaído para continuar. Madame Chen se secó las lágrimas con un pañuelo. Mi esposo tiene razón, en los meses posteriores a eso, nuestros hijos se encontraron con un percance uno tras otro, si no desaparecieron, murieron, de nuestros 4 hijos. 3 ya se han ido. Las cejas de Chu Guanin se fruncieron cuando miró a la pareja Chen, su mirada se posó en el hijo menor de rostro pálido. Parecía tener la misma edad que Morran, de 15 o 16 años, tenía rasgos delicados pero estaban retorcidos de miedo. Simei, ¿le importaría decirnos cómo murieron los otros hijos? Ah, nuestro segundo hijo fue a buscar a su hermano y fue mordido por una serpiente en el camino. Era solo una serpiente de hierba normal, no venenosa, por lo que nadie le prestó atención en ese momento, pero un par de días más tarde se cayó mientras comía, y luego, ¡buh, hijo mío! Simei exhaló, sintiéndose terrible por tener que empujar. Entonces, ¿hubo signos de envenenamiento en el cuerpo? Ah, ¡qué veneno! Nuestra familia definitivamente ha sido maldecida. Todos los hijos mayores están muertos, el más joven es el siguiente. El hijo menor es el siguiente. Chu Guanin frunció el ceño, mirando a Madame Chen con la velocidad del rayo. ¿Cómo sabe que el hijo menor es el siguiente y no usted? ¿Este espíritu maligno solo mata a los hombres? El hijo más joven de la familia Chen se acurrucó a un lado, con las piernas temblando y los ojos hinchados como melocotones, incluso su voz chirrió y se contorsionó. Soy yo. Voy a ser yo. Lo sé. La persona en el ataúd rojo se acerca. Él está viniendo. Daosang, sálvame, Daosang, sálvame. Comenzó a perder la razón mientras hablaba, luchando por abrazar el muslo de Chu Guanin. Chu Guanin siempre ha sido reacio al contacto físico con extraños y lo evitó de inmediato. Levantó la cabeza para mirar a la pareja Chen. ¿De qué se trata exactamente? La pareja intercambió una mirada y habló con voz temblorosa. Hay un lugar en esta casa. Tenemos miedo de volver a ir. Daosang lo entenderá cuando vea que es verdaderamente malo, en verdad. Chu Guanin interrumpió. ¿Qué lugar? Dudaron por un momento, luego señalaron hacia el santuario ancestral con manos temblorosas. Ahí, Chu Guanin abrió el camino, seguido de cerca por Morran y Simei. La familia Chen siguió en la distancia, empujando la puerta para abrirla. El interior no se veía diferente a los santuarios ancestrales de otras grandes familias, con filas de tablillas conmemorativas flanqueadas a ambos lados por un fuego de vela pálido. Todas las tablillas de la habitación estaban pintadas de amarillo, con los nombres y las posiciones de los difuntos grabados en ellas. La escritura fue pulcra y cuidadosa. Estimado espíritu de tal y tal ancestro, estimado espíritu de tal y tal antepasado, a excepción de la tablilla en el medio, la inscripción en esa no fue tallada y pintada, sino escrita en rojo. Espíritu de Chen Yang-He, erigido por la persona viva del clan Chen-san. La familia Chen, desde donde se escondían, se asomaron a la sala del santuario a flote con seda blanca, tal vez esperando una casualidad. Pero las letras en la tableta todavía estaban allí, como si estuvieran escritas con sangre, y se rompieron inmediatamente. Madame Chen gimió en voz alta, y el rostro del hijo menor estaba tan pálido que casi no parecía vivo. Primero, las letras en esta tablilla no se ajustaban a los ritos. Segundo, la escritura era extremadamente complicada, como si la persona estuviera a punto de quedarse dormida y apenas lograra escribir, tanto que era casi ilegible. Simei se volvió para preguntar, ¿quién es Chen Yang-He? El hijo menor, con la voz temblando por los sollozos, respondió detrás de él, yo soy yo. El propietario Chen lloró mientras hablaba. Daosang, es así, desde que nuestro segundo hijo falleció, notamos que se había agregado una nueva tablilla al santuario ancestral, pero los nombres escritos en ella son los de personas vivas de nuestra familia. Una vez que aparezca un nombre, esa persona definitivamente se encontrará con el desastre dentro de 7 días. Cuando el nombre de nuestro tercer hijo apareció en la tablilla, lo encerramos en su habitación y esparcimos incienso en polvo en la puerta. Incluso conseguimos que alguien viniera a realizar taumaturgia, lo intentamos todo. Pero en el 7º día, él todavía murió, sin causa alguna. Solo murió, se volvió más emocional, más asustado, cuanto más habló, y se arrodilló también. Nunca he cometido ningún delito en mi vida. ¿Por qué los cielos deben tratarme así? ¿Por qué? El corazón de Simei dolía y se apresuró a consolar al anciano que lloraba al cielo. Levantó la vista y llamó suavemente, Sisun, esto,
Chu Guanin ni siquiera se había dado vuelta. Todavía miraba esa tablilla con gran interés, como si las flores estuvieran a punto de florecer. De repente, Chu Guanin preguntó, «Persona viva, clan Chen-san, ¿eso se refiere a usted, señora Chen?» El autor tiene algo que decir. Una vez hubo un demonio de sangre fría Sisun. El demonio Sisun tiene 3 discípulos. Todos ellos tienen títulos muy Mary Sue. El Fénix de Bea Susue Simin, el alma restaurada del dragón corporal Mo Wei Yu y el tigre blanco inactivo Simin Jin. Los títulos anteriores son todos falsos. Actualmente deberían ser Cosa de pájaro Sue Meng Meng, Cosa de perro Mo comida de peces, Juego de palabras en Wei Yu y el loto blanco Simei. Encogimiento de hombros carita riéndose. Notas. 1. Has olvidado de qué barra de cebolla eres. Quiere decir. Has olvidado tu lugar. 2. Lit. Personajes de fecha de nacimiento utilizados en la adivinación. 3. Kaidie, mariposas de colores. 4. Carácter que simboliza la fortuna, específicamente asociado con el matrimonio. Capítulo 11. Este venerable va a besarte, alégrate. Ese sí, soy yo. Madame Chen lloró, pero yo no escribí en la tablilla. ¿Por qué maldeciría a mi propio hijo? Yo, de hecho, no lo habría hecho despierta, pero eso no es necesariamente cierto cuando está dormida. Chu Guanin levantó la mano para recoger la tablilla conmemorativa mientras hablaba, canalizando energía espiritual hacia su palma. De repente, los gritos brotaron de la tablilla, seguido inmediatamente por el olor pesado y feroz de la sangre que brotaba de ella. Los ojos de Chu Guanin eran fríos y penetrantes. Con voz severa dijo, «Espíritu malvado arrogante, ¿te atreves a huir?» Contra el pesado poder espiritual reunido en su palma, la escritura en la tablilla en realidad se vio obligada a retroceder poco a poco entre los gritos, desvaneciéndose, y finalmente, desapareciendo por completo. Chu Guanin apretó con sus dedos pálidos y delgados, y toda la tablilla conmemorativa se rompió. La familia Chen, observando desde atrás, estaba aturdida. Incluso Simei estaba aturdido. No pudo evitar decir, «¡Qué feroz!». Morran tampoco pudo evitar murmurar internamente, «¡Qué cruel!». El rostro de Chu Guanin se volvió ligeramente en dirección a ellos, sus elegantes rasgos carentes de expresión. Unas cuantas manchas de sangre habían salpicado en su mejilla. Levantó la mano para examinar la sangre en las puntas de sus dedos antes de hablar con la familia Chen. «Todos ustedes permanezcan hoy en el patio, no vayan a ningún lado». Por supuesto, ninguno de ellos se atrevió a hacer nada más que obedecer después de esa exhibición ahora mismo, respondiendo rápidamente, «Sí. Sí. Obedeceremos todas las instrucciones de Dao-san». Chu Guanin salió de la sala del santuario, limpiándose las manchas de sangre de su cara con indiferencia. Levantó un dedo para señalar a Madame Chen, «Especialmente usted, no se quede dormida bajo ninguna circunstancia. Esa cosa es capaz de poseerla. Debe permanecer despierta sin importar cuán somnolienta esté. Sí, 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 sí». Madame Chen estuvo de acuerdo repetidamente, luego preguntó entre lágrimas y vacilante, «Dao-san, entonces, mi hijo está a salvo, por ahora». Madame Chen lo miró sin comprender, ¿por ahora? ¿No siempre? Entonces, ¿qué se debe hacer para mantener a mi hijo a salvo? Chu Guanin, capturar al espíritu malvado. En su preocupación de pánico, Madame Chen se olvidó de sus modales y lanzó su cortesía a un lado, empujando con urgencia. ¿Y cuando está planeando Dao-san ir a capturarlo? Ahora mismo. La mirada de Chu Guanin recorrió a la familia Chen. ¿Quién de ustedes conoce el lugar exacto en el que fue desenterrado el ataúd rojo? Que lideré el camino. El apellido de la esposa del hijo mayor era Yao. A pesar de ser mujer, era alta y galante. Su rostro también mostraba temor, pero estaba relativamente tranquila en comparación con los demás, y de inmediato se ofreció, «Conozco la ubicación, ya que ese lugar fue seleccionado por mi difunto esposo y yo. Guiaré a Dao-san». Los 3 siguieron a Chen Yao, dirigiéndose hacia el norte por todo el camino, y rápidamente llegaron a la parcela de tierra comprada por los Chen. El área ya estaba acordonada. Las plantas estaban oscuras y demasiado crecidas, y nadie estaba alrededor por millas. Estaba completamente en silencio, incluso los sonidos de pájaros e insectos estaban ausentes. A medio camino de la montaña, el espacio se abrió de repente. Chen Yao dijo, «Honorables Dao-san, este es el lugar». Había una roca de supresión de tumbas en la parte superior de donde se desenterró el ataúd rojo. Morran se echó a reír al verlo,
¿de qué sirve esa roca de mierda? Claramente es trabajo de aficionados. Tírenlo a un lado. Chen Yao se mostró aprensiva, pero el señor de la ciudad dijo que la bestia demoníaca en el interior detiene al espíritu maligno para evitar que salga. Morran sonrió sarcásticamente. Ese señor seguro ha sido efectivo hasta ahora. Chen Yao, tos, 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 tos. Chu Guanin dijo con frialdad, no es necesario. Levantó la mano, con las yemas de los dedos brillando doradas cuando Tianwen respondió a la llamada. Un solo golpe de la vid de sauce y la roca se rompió en pedazos. Chu Guanin caminó inexpresivamente para pararse entre los escombros, levantando su mano una vez más en una amenaza. ¿Para qué te escondes? Vete al infierno. Un extraño sonido jeje vino de abajo. De repente, un ataúd de madera de 12 pies de alto brotó del suelo, rociando la tierra por todas partes, volando el polvo. Simei se sobresaltó. Este ataúd tiene una energía resentida tan pesada. Chu Guanin, retrocede. Tianwen golpeó el ataúd rojo herméticamente sellado en un golpe de revés, lanzando chispas. Hubo un momento de silencio, luego la tapa del ataúd se abrió, y el objeto en el interior se reveló cuando el humo espeso se dispersó. Dentro del ataúd había un hombre, completamente desnudo. Tenía la nariz recta y rasgos bonitos, y parecía casi como si estuviera simplemente dormido, si no fuera por la palidez de su piel. La mirada de Morran se enfocó debajo de la cintura del hombre, luego hizo una mueca para taparse los ojos. Vaya, el apestoso imbécil no lleva pantalones. Simei, Chu Guanin, Chen Yao gritó sorprendida, esposo. Y corrió hacia el ataúd sin pensarlo 2 veces. Chu Guanin se acercó para contenerla, preguntándole con una ceja levantada, ¿este es su esposo? Sí. Él es mi esposo. Chen Yao se sintió abrumada por el miedo y el dolor. ¿Cómo terminó él aquí? Definitivamente lo enterramos en la tumba ancestral, completamente vestido con ropa de entierro, como. Ella comenzó a llorar antes de poder terminar, golpeando su pecho con angustia. ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! Mi esposo, mi esposo. Simei suspiró. Señora Chen, por favor, refrene su dolor. Chu Guanin y Morran ignoraron a la mujer que lloraba. Chu Guanin no sabía cómo consolar a la gente, y Morran no tenía ninguna compasión de la que hablar. Los dos miraron fijamente el cadáver en el ataúd. Morran ya había pasado por esto en la vida anterior y más o menos sabía lo que venía, pero aún tenía que hacer su parte, así que habló, acariciando su barbilla. Season, hay algo raro en este cadáver. Chu Guanin, lo sé. Morran tenía un discurso completo planeado, arrancado directamente de la explicación y análisis original de Chu Guanin en la vida anterior. Quería sacarlo en esta vida y darle un susto a Chu Guanin, pero quien hubiera pensado que simplemente tiraría un lo sé. Como maestro, ¿no se suponía que él alentaría a sus discípulos a expresar sus propios pensamientos y alabarlos y recompensarlos? Morran no se rindió. Fingió no haber oído el lo sé y siguió. No hay señales de descomposición en este cadáver. El maestro Chen murió hace más de medio mes. En este tipo de ambiente, hace mucho que debería haber empezado a pudrirse y derramar pus, y ya debería haber una capa de fluido de cadáver acumulado en el ataúd. Este es el primer punto. Chu Guanin le disparó un frío. ¿Puedes continuar mientras lo miraba? Segundo. Morran no se vio afectado. Continuando recitando la explicación de Chu Guanin de la vida anterior, la energía resentida que venía de este ataúd rojo era muy fuerte antes de que se abriera, pero por el contrario desapareció después de abrirse. Además, prácticamente no hay energía resentida en el cadáver, lo que también es bastante anormal. Chu Guanin. Tercero, ¿has notado que, desde el momento en que se abrió el ataúd, ha habido una dulce fragancia en el viento? El olor era muy tenue. Uno no lo habría notado en absoluto sin prestar atención cuidadosa. Tras las palabras de Morran, Simei y Chen Yao se dieron cuenta de que en realidad había un leve olor dulce en el aire. Simei, tienes razón. Chen Yao olfateó. Su rostro cambió de color. Esta fragancia. Simei, señora Chen, ¿qué es? Chen Yao estaba tan asustada que incluso su voz cambió de tono. Esta fragancia es la receta secreta de mi suegra. El polvo Baidie 1. Nadie habló por un momento. Esa línea escrita en la tablilla conmemorativa en el santuario, erigido por una persona viva del clan Chen, apareció ante sus ojos. Simei habló. ¿Podría ser que todo esto sea obra de Madame Chen? Morran, es poco probable. Chu Guanin, no lo es. Los dos hablaron casi al mismo tiempo, luego se miraron. La expresión de Chu Guanin se mantuvo uniforme. Adelante.
Morran habló sin modestia. Hasta donde sé, la familia Chen hizo su fortuna con el polvo único Baidie de la señora. Su receta se mantiene en secreto, pero el producto final no es difícil de obtener. De cada 10 mujeres en la ciudad Kaidie, 5 o 6 usan esta fragancia. Además, observamos esto de antemano, y parece que al maestro Chen también le gustó bastante el polvo Baidie de su madre, y que a menudo lo mezclaba en el agua del baño cuando se baña, por lo que no es extraño que su cuerpo tenga este olor. Lo que es extraño es que giró la cabeza hacia el hombre desnudo en el ataúd mientras hablaba. Ya lleva muerto medio mes, pero esta fragancia es fresca como si recién se aplicara. ¿Tengo razón, Sisun? Chu Guanin, podrías simplemente elogiarme un poco si tengo razón. Chu Guanin, MN. Morran se rió. Realmente no te gusta desperdiciar palabras. Antes de que diera 2 carcajadas, las túnicas estaban repentinamente ondeando cuando Chu Guanin lo agarró y rápidamente se movió hacia atrás por varios pies, Tianguan en su mano brillando brillantemente dorado, bailando en una luz de fuego. Estén atentos. El olor a polvo Baidie en el aire se espesó repentinamente. Una niebla blanca se materializó cuando el olor llenó el aire, extendiéndose con una velocidad alarmante. Toda el área se convirtió en un mar de niebla casi instantáneamente, tan densa que uno ni siquiera podía ver los dedos en su propia mano. El corazón de Morran se agitó. El reino ilusorio se estaba abriendo. ¡Ah! El chillido de Chen Yao fue lo primero que se escuchó en la espesa niebla. Dao Sang-e. Ella no pudo terminar de hablar antes de que el sonido se cortara de repente. La punta de los dedos de Chu Guanin se iluminó en azul cuando colocó un encantamiento de rastreo en la frente de Morran. Ten cuidado mientras voy a revisar la situación. Luego desapareció rápidamente en la espesa niebla, siguiendo la dirección de la voz. Morran se tocó la frente, riendo en voz baja. Bueno, incluso la posición del encantamiento es exactamente la misma que en la vida anterior. Chu Guanin, realmente no has cambiado en absoluto. La niebla llegó rápido pero también se dispersó rápidamente, y desapareció por completo en poco tiempo. La escena que se reveló ante él, sin embargo, fue incluso más sorprendente que la niebla. Morran se asustó bastante, al menos en la vida anterior, cuando la niebla desapareció, la montaña desolada y cubierta de maleza desapareció. En su lugar había una vasta extensión de intrincados y elegantes jardines, pabellones y terrazas sinuosas, jardines de rocas y árboles verdes, con un camino de adoquines que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. La mera vista de este lugar hizo que Morran quisiera rodar por el suelo con alegría. Él había estado pensando en este reino ilusorio todo el día. En su vida anterior, se separaron aquí también. Morran se encontró con Simei primero, y bajo la hipnosis de la ilusión, lo besó por primera y única vez en su vida. Desafortunadamente, esa vez, Simei se escapó tan pronto como Morran lo soltó, tal vez por miedo. Le quitaron el dulce néctar antes de que él apenas lo probara, y se quedó insatisfecho. Más tarde, después de que se había roto el reino ilusorio, Simei ni siquiera se molestó por este asunto con él. Era como si el beso nunca hubiera sucedido, y ninguno de ellos lo había vuelto a mencionar. A veces, a mitad de la noche, Morran se preguntaba si era solo una fantasía nacida de su profunda obsesión. Fantasía o no, pensó Morran mientras se lamía los labios. Simei no se iba a escapar tan fácilmente esta vez. Lo va a llenar de besos. El autor tiene algo que decir. Según los hechos históricos, los nombres de cortesía se reciben a la edad de 20 años. Sin embargo, en este mundo de cultivación, uno hace su debut y recibe su nombre de cortesía a la edad de 15 años. Personalmente, me gustan los 3 personajes de Mogwai-yu, se ven más hermosos que Morran. Así que quería presentarlos antes, jajajaja. Notas. 1. Baidie /diagonal. 100 mariposas. Una adaptación a live action ha sido confirmada para 2 hectáreas. Nota del narrador. Espero verlo en mi jubilación. Capítulo 12. Este venerable besó a la persona equivocada. Incluso después de haber caminado por un buen rato, todavía no podía decir qué dirección era cuál, pero el olor del polvo Baidie en el aire se hacía más fuerte. Este olor hace que las personas expuestas a él por mucho tiempo tengan emociones intensas y sentidos mejorados, y los induce a hacer todo tipo de cosas irrazonables. Morran se fue volviendo cada vez más agitado e inquieto. Era como si se hubiera encendido una llama en su estómago y estuviera hirviendo lentamente la sangre que corría por su cuerpo. Agua, necesita encontrar un poco de agua. Sabía que había un manantial en el reino ilusorio. Ya estaba sediento y mareado cuando lo encontró en su vida anterior, al no tener otra opción, recogió y bebió varios puñados de agua,
pensando que la muerte por veneno todavía era preferible a la muerte por sed. Sintió que su conciencia se volvía cada vez más borrosa después de beber el agua de manantial. Su conciencia estaba desapareciendo cuando Simei lo encontró. Simei cultivó las artes curativas y rápidamente comenzó a disipar el veneno en su cuerpo. Y él, mareado y confundido, cayó bajo la influencia del veneno en ese momento y besó a Simei en los labios como si estuviera poseído. El exemperador del mundo humano era veloz como el viento y contundente como un trueno, y quería desesperadamente una repetición de su encuentro de ensueño con la persona que desea. Deambuló por el reino ilusorio durante mucho tiempo antes de finalmente escuchar el tintineo del agua de manantial. Lleno de alegría, corrió y bebió hasta el fondo de su corazón sin dudarlo. Como era de esperar, el agua de manantial exacerbó aún más la inquietante agitación provocada por el olor. Incontrolablemente no quería nada más que ir más profundo en el manantial, y la mitad de su cuerpo ya estaba sumergido antes de que lo supiera. Y al igual que en su vida anterior, cuando Morran estaba a punto de perder el conocimiento, una mano de repente lo levantó haciendo que el agua volara por todas partes. El aire se precipitó de vuelta a su nariz y Morran se quedó sin aliento, las pestañas colgando con gotas de agua revoloteando para mirar a la figura que tenía delante. La figura se enfocó lentamente, acompañada por una voz que sonaba casi enojada. ¿Qué pasa contigo? ¿Bebiendo el agua de aquí? ¿Estás tratando de morir? Morran se sacudió el agua como si fuera un perro mojado y respiró aliviado cuando confirmó quién era. Simei, deja de hablar y toma esta medicina. Morran abrió la boca y obedientemente tragó la píldora púrpura, con los ojos fijos en el rostro incomparablemente hermoso de Simei todo el tiempo. De repente, al igual que en su vida anterior, los intensos sentimientos de agitación lo hicieron perder toda moderación. No es que fuera un hombre honorable. Capturó la muñeca de Simei, presionando sus labios rápidamente antes de que el otro pudiera reaccionar. Al instante, las chispas volaron por todas partes y su mente quedó totalmente en blanco. Era un hombre con una sórdida historia de promiscuidad, pero la pasión entre las sábanas no necesitaba contacto entre los labios, ni afectos innecesarios. Por lo tanto, sus enredos carnales fueron muchos, pero sus besos lamentablemente pocos. Simei no esperaba ser atacado de esta manera, y se congeló en aturdimiento hasta que una lengua se entrometió en su interior, y solo entonces finalmente reaccionó y comenzó a luchar. ¿Qué estás haciendo, MMN? Solo logró media frase antes de que su rostro se volviera bruscamente y sus labios se cubrieran una vez más. Morran besó con más intensidad de lo que lo había hecho en la vida anterior, los dos enredados en un montón al lado del manantial. Morran mantuvo a Simei firmemente presionado debajo de su cuerpo mientras besaba esos labios húmedos, algo fríos, el toque impresionante como lo recordaba, y su mejilla y su oreja. Deja de moverte. La ronquera de su voz sorprendió incluso a él mismo. Mierda. ¿El efecto del agua de manantial parece de alguna manera más intenso que la última vez? Como habían ido las cosas en la vida anterior, en realidad no pudo abrazar a Simei por tanto tiempo. Morran todavía era joven en ese momento y fue golpeado por su conciencia después de recibir solo unos pocos besos. Su agarre se aflojó y Simei se levantó inmediatamente y huyó pisando el agua con su Kim-gon. Pero fue vil y desvergonzado en esta vida, sin conciencia para golpearlo, solo deseo instarlo. Besó todo lo que le gustaba, sosteniendo a la otra persona al lado del manantial. Debajo de él, Simei luchó y gritó con ira, pero su corazón ya estaba poseído, y no podía entender lo que el otro estaba diciendo en absoluto. Solo podía ver esa hermosa cara balanceándose de un lado a otro en su visión, ese par de labios húmedos y seductores que se abrían y cerraban. Se sentía como si una bola de fuego se hubiera encendido en su abdomen. Morran se entregó a sus deseos, besos cada vez más voraces cuando abrió la mandíbula del otro y empujó su lengua para sacar la dulzura en su interior. El corazón le palpitaba como tambores en el pecho. En medio del caos, ya había arrancado la intrincada túnica externa de Simei y le había abierto el cinturón. Su mano se deslizó dentro y acarició una piel suave y firme. La persona que estaba debajo de él saltó al tocarlo, pero Morran volvió a presionarlo. Mordió el oído de Simei y susurró: «Sé obediente, será bueno para los dos». Mo Wei-yu, vaya, ¿estás tan enfadado como para llamarme como un extraño? Morran sonrió mientras lamía el lóbulo de su oreja. La mano tampoco permanecía ociosa, a tientas directamente hacia su cintura. Jodido idiota, Morran, el mocoso de 16 años de esa época no podía compararse con el burro veterano de 32 años del presente. El rostro de esta persona se volvió más grueso con cada día que pasó. El cuerpo entero de Simei estaba tenso, y Morran podía sentirlo temblando ligeramente.
Realmente, se veía como una persona tan delgada, pero los contornos de su cuerpo estaban sorprendentemente tonificados bajo su mano. Sus deseos corrieron aún más desenfrenados. Sin restricción se deslizó aún más mientras tiraba de las ropas internas del otro. Simei finalmente llegó a los límites de su resistencia. Mo Wei-yu. Estás buscando la muerte. Hubo un fuerte estallido, y una explosión de poderosa energía espiritual de repente lo arrojó a un lado. Su poder era feroz, y Mo-Ran quedó atrapado con la guardia baja. Todo su cuerpo se volcó y se estrelló contra una roca al lado del manantial, casi escupiendo sangre. Simei se aferró a su ropa desordena mientras se levantaba, nervioso. La energía espiritual dorada crepitaba frenéticamente en su palma, las chispas volaban audiblemente, reflejando la furia en sus ojos. Mo-Ran estaba mareado por el impacto, pero todavía sentía vagamente que algo estaba mal. Tianwen, ven. Después del furioso bramido, una vid de sauce dorada apareció en la mano de Simei cuando Tianwen respondió a la llamada. La vid de sauce brillaba brillantemente, rayos de fuego y chispas de oro a lo largo de su longitud, hojas de sauce girando en el aire. Mo-Ran se quedó estupefacto. ¿Cuándo aprendió Simei a convocar a Tianwen? El pensamiento ni siquiera se había establecido en su mente antes de que Tianwen se precipitara en el aire violentamente hacia él. No hubo restricción alguna detrás del azote, y la sangre del despreciable canalla Taxianjun se derramó sin piedad. Si alguien como Rom Hugh, que había sufrido en las manos de Mo-Ran, viera esta escena, seguramente aplaudiría y celebraría. Hermoso. Increíble. Hazlo otra vez. Vence el mal. ¡Qué buena acción! Mo-Ran finalmente se puso serio ante esta implacable tormenta de brutales azotes. Simei es tan amable, ¿cómo podría este ser él? Para ser experto en azotar a las personas, ¿quién más podría ser sino Chu Guanin? La mano de Chu Guanin se cansó de azotar, y solo entonces se detuvo para respirar, frotándose la muñeca. Estaba a punto de continuar cuando Mo-Ran, recostado contra la roca, de repente tosió una gran bocanada de sangre. No más, realmente moriré. Mo-Ran tosió más sangre y sintió que su corazón se hundía en las profundidades del abismo. Ese fue definitivamente el mejor, el más notable, el punto culminante de su historia de libertinaje. ¿Por qué diablos fue Chu Guanin quien vino? Lo que es más, Chu Guanin tenía la cara de Simei por alguna razón, e incluso su voz sonaba exactamente igual. Se limpió la sangre de las comisuras de la boca y miró hacia arriba, jadeando. Tal vez debido a la paliza, o tal vez porque la medicina que le dio antes Chu Guanin finalmente comenzó a funcionar, pero cuando levantó la cabeza esta vez, la persona que tenía delante ya no era Simei. Chu Guanin brotó de donde estaba parado debajo del árbol, con el rostro sombrío mientras miraba a Mo-Ran con ojos llenos de rayos. Esta mirada viciosa y enfurecida realmente era aterradora. Pero, Mo-Ran lo miró por unos segundos, y notó que él se había vuelto descaradamente duro. Chu Guanin siempre vestía de manera inmaculada, sin un cabello fuera de lugar, pero su intrincada túnica blanca, usualmente vestido con cuellos altos y fuertemente cerrados, ahora era un desorden sostenido solo por el apretón de su mano pálida y delgada. Sus labios estaban rojos e hinchados por los besos, y las mordidas de amor salpicaban el costado de su cuello. Su expresión era feroz, pero eso solo aumentaba el atractivo. Todos esos recuerdos de Chu Guanin de la vida anterior, la locura, la sed de sangre, el odio, el desenfreno, la conquista, el placer, todos los recuerdos se habían acumulado. Mo-Ran no quería pensar en eso, no había planeado recordar nada de eso, pero en este aire con olor a óxido de sangre mezclado con el polvo Baidie, los recuerdos no serían moderados. Aumentó como la marea e inundó sus pensamientos. Mierda, no puede ver a Chu Guanin con este aspecto, después de todo. Incluso si lo odiaba, tanto que quería cortarlo y convertirlo en wonton y comerlo. Mo-Ran todavía tenía que admitir, en la vida anterior, sus enredos más fervientes, sus clímax más intensos, todos se desprendieron del cuerpo de Chu Guanin. Odiarlo era una cosa, pero como un hombre, especialmente un hombre vulgar y desvergonzado como Mo-Ran, la reacción instintiva del cuerpo era otra cuestión. Chu Guanin dejó escapar un suspiro. Parecía realmente furioso, su mano sosteniendo a Tianwen temblando ligeramente. ¿Despierto ahora? Mo-Ran se forzó a tragar un bocado de sangre. Sí, Sisun. Chu Guanin parecía que aún no había terminado con la golpiza, pero reconoció que Mo-Ran estaba bajo la influencia de la ilusión y que no debía ser culpado por todo. Dudó por un momento, pero al final dejó la vid de sauce. Lo que pasó hoy. Mo-Ran se apresuró a hablar antes de terminar, nadie lo sabrá, además de Sisun y yo.
Absolutamente no diré nada. Que los cielos me golpeen con un rayo si digo una palabra. Chu Guanin se quedó callado por un momento, luego sonrió sombríamente. He escuchado ese juramento tuyo no menos de 100 veces, y ni una sola vez fue serio. Definitivamente es serio esta vez. Claro que su cuerpo tuvo una reacción, pero en lo que a Morran se refería, querer follar a Chu Guanin era como querer comer tofu apestoso. Ninguno de los dos debe ser blandido en público. Solo come tu tofu apestoso en un rincón alejado de los demás para que no tengan que olerlo. Querer acostarse con Chu Guanin era lo mismo. Morran siempre ha odiado a Chu Guanin. ¿Cómo podía hacerle saber a alguien que lo odiaba por un lado, pero que en secreto quería follarlo por el otro? ¿Qué tipo de enfermedad fue esa? Y el negocio sórdido de la vida anterior con Chu Guanin, él realmente no quiere ni siquiera mencionarlo, perdonarlo. La influencia de esta ilusión es fuerte. Quien sea que te encuentres dentro toma la apariencia de la persona que tu corazón más quiere ver. Chu Guanin explicó mientras caminaba junto a Morran. Debes mantener la calma y la concentración para evitar su influencia. Espera un segundo. Morran de repente pensó en algo, y se estremeció. Si es así, entonces el Simei que conoció en el mundo ilusorio de la vida anterior también podría no haber sido Simei. Y si también fue, echó una mirada de reojo a Chu Guanin y se estremeció de nuevo. De ninguna manera. Si ese era Chu Guanin a quien besó en la vida anterior, definitivamente habría recibido una buena ronda de azotes. O una bofetada como mínimo. No pudo haber sido Chu Guanin. Definitivamente no. Mientras estaba ocupado teniendo un intenso debate interno, Chu Guanin repentinamente se detuvo y metió a Morran detrás de él. Espera, ¿qué es? Hay movimiento por delante. Las cosas se habían vuelto completamente diferentes de los acontecimientos de la vida anterior, por lo que Morran ya no sabía qué esperar. Ante las palabras de Chu Guanin, preguntó de inmediato, ¿tal vez sea Simei? Chu Guanin frunció el ceño. Mientras estés en este reino ilusorio, no debes imaginarte con quien podrías encontrarte antes, o de lo contrario, cualquiera que sea o lo que sea que te encuentres tomará la apariencia de esa persona. Elimina las distracciones, enfoca tus pensamientos. Morran lo intentó, pero no pudo hacerlo. Chu Guanin lo miró. Una daga surgió de su mano formada por energía espiritual concentrada. Se clavó sin ceremonias en el brazo de Morran. No grites. Chu Guanin había anticipado esto. Su otra mano ya tocaba los labios de Morran con una luz dorada, y de repente Morran no pudo hacer un sonido. ¿Duele? ¿Qué piensas? ¿Por qué no te apuñalas también y ves si duele? Morran, con los ojos llorosos, asintió lastimosamente. Bueno. Enfócate en el dolor y no pienses en nada más. Sigue detrás de mí, vamos a echar un vistazo. Morran maldijo en silencio a Chu Guanin mientras seguía en silencio detrás de él por el sinuoso camino. Inesperadamente, los sonidos de charlas y risas se podían escuchar a medida que se acercaban, verdaderamente desconfiados en un lugar tan desolado. Después de rodear una pared alta y continua, los dos finalmente llegaron al lugar del que provenían las voces. Era una mansión envuelta en colores vibrantes, brillantes, sedas rojas que se mecían suavemente. Había más de 100 mesas de banquetes en el gran patio con todos los modales de exquisitos platos. El lugar estaba lleno de actividad, los invitados bebían y se divertían. Más allá de las puertas abiertas del salón principal había un enorme personaje llamativo de 11 en un brillante escarlata. Parecía ser un banquete de bodas por todas las apariencias. Sisun. Morran susurró, mira a estas personas. No tienen caras. El autor tiene algo que decir. Este perro muerto tiene una pregunta. En la vida anterior de Morran, ¿a quién exactamente besó? Notas. 1. King Gon. Una técnica para la velocidad y la ligereza, que permite caminar sobre el agua. 2. 11. Fortuna, por lo general asociados con el matrimonio. Capítulo 13. La novia de este venerable. Por supuesto, Chu Guanin ya había notado eso sin el comentario de Morran. Los invitados charlaban alegremente, pero no había manera de decir de dónde venían las voces. Las personas sentadas, de pie, jugando juegos de mesa o haciendo brindis, cada una de ellas tenía una cara completamente en blanco, como si estuviera hecha de papel. ¿Qué debemos hacer? ¿Entrar allí y beber con ellos? Chu Guanin no se rió ante el mal intento de broma de Morran, sino que se centró en el asunto en cuestión con la cabeza baja. De repente, pasos dispersos vinieron de lejos, y dos largas filas de personas que se movían en procesión aparecieron en la niebla, dirigiéndose lentamente hacia la mansión. Chu Guanin y Morran se movieron por reflejo para esconderse detrás de una gran roca en el jardín.
Las filas se acercaron, dirigidas por un par de sonrientes niño dorado y doncella de jade con rasgos faciales claros y coloridos. En la penumbra de la noche, se parecían a las muñecas de papel de niño y niña que fueron quemadas para los muertos. Cada uno sostenía una vela roja. Las velas eran tan gruesas como sus brazos y decoradas con dragones y fénix entrelazados, desprendían un fuerte olor a polvo caidie mientras se quemaban. Morran casi pierde sus sentidos por el olor otra vez, pero afortunadamente el dolor sordo de la herida en su mano donde Chu Guanin lo apuñaló antes lo mantuvo en tierra. Él golpeó la herida de nuevo con una buena medida. Chu Guanin lo miró. Morran, esto es bastante efectivo. Hizo una pausa y luego preguntó, Season, ¿por qué no necesitas hacer un agujero en ti mismo para mantener tu conciencia? Chu Guanin, el olor no tiene ningún efecto en mí. Ah. ¿Por qué no? Chu Guanin, con un aire de frialdad, mi base de cultivo es fuerte. Morran, dirigidas por el niño dorado y la doncella de jade, las filas caminaron lentamente por un tramo de escaleras. Chu Guanin los observó por un rato antes de decir en voz baja rara vez se sorprendía. Morran siguió su mirada con curiosidad, y también se sorprendió. Las filas estaban formadas por cadáveres. Retuvieron sus rasgos faciales en vida, pero sus ojos estaban cerrados y su piel estaba mortalmente pálida, y se balanceaban mientras caminaban. La mayoría de ellos eran bastante jóvenes, probablemente menores de 20 años, tanto hombres como mujeres, y una silueta entre ellos parecía especialmente familiar. El hijo mayor de los Chen, que estaba en el ataúd antes, había aparecido de alguna manera en esta procesión, y caminaba lentamente detrás del extraño aroma de las velas con los ojos cerrados. Todos los demás en las filas estaban emparejados, solo que él era diferente. No había una persona a su lado, sino una novia fantasma hecha de papel, como si el joven maestro Chen no fuera suficiente. Cuando la procesión avanzó más y vieron a las personas al final de las líneas, el color desapareció instantáneamente de la cara de Morran. Simei y Chen Yao siguieron detrás de las filas de cadáveres con la cabeza gacha. Sus ojos también estaban cerrados, las caras pálidas, caminando de la misma manera que los cadáveres que tenían delante, y era imposible saber si todavía estaban vivos o no. Morran estaba a punto de perder la razón. Se levantó de un salto y trató de correr de inmediato, pero fue detenido por el agarre de Chu Guanin en su hombro. Espera, pero Simei, lo sé. Chu Guanin observó cómo avanzaban las líneas lentamente, y susurró, no te apresures. Mira hacia allá, hay una barrera forzada en el lugar. Si te apresuras, comenzará a gritar, y las cosas quedarán fuera de nuestras manos si todos los fantasmas sin rostro en el patio atacan a la vez. Chu Guanin era un maestro en barreras. Sus barreras eran formidables, y sus ojos agudos. Morran miró y vio que había un velo casi transparente en la entrada del patio. Cuando el niño dorado y la doncella de jade llegaron ante el patio, soplaron suavemente las velas que sostenían para hacer que las llamas ardieran aún más, luego cruzaron la barrera y entraron en el patio. Detrás de ellos, uno por uno, los hombres y las mujeres los siguieron a través de la barrera, sin ninguna interferencia. Las personas sin rostro que bebían en el patio se volvieron para verlos entrar, y comenzaron a vitorear y aplaudir. Chu Guanin habló, ve, sigue detrás de ellos. Cierra los ojos y no respires cuando cruces la barrera. Copia lo que hacen los cadáveres sin importar lo que pase, y absolutamente no hables. Morran estaba ansioso por salvar a Simei y no necesitaba que él dijera nada más. Los dos se deslizaron en el grupo de cadáveres. Cada línea tenía el mismo número de cadáveres. Chu Guanin tomó su lugar detrás de Simei, por lo que Morran solo pudo alinearse detrás de Chen Yao. La procesión se movió a un ritmo agonizante. Morran siguió mirando a Simei, pero solo podía ver el lado de su cara pálida y un poco de cuello blanco como la nieve inclinado indefenso. Finalmente, al llegar a la barrera, ambos contuvieron el aliento y pasaron sin incidentes. El patio era aún más grande desde el interior de lo que parecía desde fuera. Aparte de la mansión de 3 pisos decorada con faroles y pancartas de colores, los lados del patio también estaban llenos de al menos un centenar de pequeñas habitaciones laterales, cada una con un gran carácter escarlata 11 en la ventana y una linterna roja colgada en la puerta. De repente, los invitados sin rostro se pusieron de pie ante el sonido de petardos y chirimías. Un oficial de ceremonia sin rostro se presentó ante la mansión, anunciando con entonación vacilante, la hora propicia está sobre nosotros, las novias y los novios han llegado. Morran se asombró. ¿Qué? ¿Estas filas de cadáveres son novios y novias?
Miró apresuradamente a Chu Guanin en busca de ayuda, pero las cejas del inmortal Beidou estaban fuertemente fruncidas, perdido en sus propios pensamientos, y ni siquiera le echó una mirada a Morran. Morran pensó para sí mismo, los esfuerzos del tío estaban verdaderamente mal dirigidos. Bajar de la montaña para adquirir experiencia práctica con este tipo de maestro hace más daño a su orgullo que no llevar al maestro consigo en absoluto. De repente, un grupo de niños sonrientes corrieron al patio, vestidos de rojo brillante pero con el pelo atado con cintas blancas. Se amontonaron alrededor de las dos filas de personas como tantos peces pequeños, cada uno tirando de una persona hacia las habitaciones en cada lado. Morran, completamente perdido, articuló a Chu Guanin, Season. ¿Qué hacemos? Chu Guanin negó con la cabeza y señaló hacia los cadáveres que seguían obedientemente a los niños y niñas pequeños. El significado fue claro, síguelos. Al no tener otras opciones, Imogen solo podía tropezar detrás cuando un niño pequeño con un moño lo llevó a una de las habitaciones. Tan pronto como entraron, el niño agitó su brazo y la puerta se cerró de golpe. Imogen miró al niño, desconfiando de lo que el pequeño fantasma sin rostro iba a hacerle. En la vida anterior, Chu Guanin rescató a Simei y atravesó el reino ilusorio por su cuenta. Morran no tuvo que hacer nada en absoluto y el mal fue vencido. Después, estaba demasiado ocupado pensando en el dulce regusto de los labios de Simei como para prestar atención a la explicación de Chu Guanin. Por eso, dado que la situación resultó diferente, no tenía idea de qué esperar a continuación y solo podía prepararse para lo que pudiera ocurrir. Había un tocador en la habitación con un espejo de cobre, y un conjunto de túnicas intrincadas con bordados negros y rojos de boda que colgaban cuidadosamente en un estante. El niño palmeó el banco, haciendo un gesto a Morran para que se sentara. Morran observó que los fantasmas aquí no eran demasiado inteligentes. Bastante tontos, en realidad. Mientras él no hablara, ni siquiera podían distinguir a los vivos de entre los muertos. Así que se sentó ante el tocador como le indicaron, y el niño se acercó para ayudarlo a lavarse y cambiarse. De repente, una Floraitang 2 flotó desde la ventana y suavemente aterrizó en el agua dentro del lavabo. Los ojos de Morran se iluminaron. Esa flor también fue conocida como Yoen del cielo nocturno, utilizada específicamente por Chu Guanin para la comunicación silenciosa. Sacó la flor del agua. La Floraitang floreció instantáneamente en su palma para revelar una mota de suave luz dorada en su centro. Recogió la mota de luz entre las puntas de sus dedos y se la puso en la oreja. La voz de Chu Guanin vino desde adentro. Morran, utilicé a Tianwen para confirmar que este reino ilusorio fue creado por la maestra de ceremonias de la ciudad Kaidie. Se las había arreglado para convertirse en una deidad real debido a recibir el incienso y el culto de los aldeanos durante cientos de años. Cada matrimonio fantasma la hace más poderosa, por lo que se deleita en presidir estas ceremonias. Los cadáveres en las filas son probablemente las parejas de fantasmas de la ciudad Kaidie de estos últimos 200 años, de las bodas que presenciaron. Le gusta la alegría, por lo que llama a los cadáveres a regresar al reino ilusorio todas las noches para volver a hacerlo, y se hace cada vez más fuerte. Morran pensó, qué desviada. Si otras deidades se aburrieran, a lo sumo podrían jugar a ser casamenteros con hombres y mujeres jóvenes. Pero esta maestra fantasma de ceremonias seguro que era otra cosa. Puede tener el cuerpo de una deidad, pero debe haberse olvidado de crecer una cabeza, tener este tipo de pasatiempo, de jugar a ser la casamentera de los cadáveres, y no solo una vez, sino de convocarlos de sus tumbas todas las noches para que lo hicieran una y otra vez. ¿Son las orgías de cadáveres tan fascinantes? Esta deidad solterona, que maldita loca. Chu Guanin, su cuerpo real no está aquí. No actúes descuidadamente, solo sigue al niño dorado y a la doncella de Jade más tarde, tendrá que aparecer en persona para absorber la energía de las bodas de fantasmas. Morran quiso preguntar, ¿qué pasa con Simei? ¿Está bien? No hay necesidad de preocuparse por Simei. Tanto él como la señora Chen están temporalmente inconscientes debido al polvo. Chu Guanin fue muy concienzudo y anticipó todo lo que Morran podría preguntar. Cuídate. Me encargaré de todo. La voz se desvaneció después de eso. Al mismo tiempo, el niño también terminó de preocuparse por el atuendo de Morran. Su reflejo en el espejo era hermoso, las comisuras de sus labios se curvaban naturalmente hacia arriba, los rasgos faciales claros y audaces. El cuello de la prenda de boda rojo ardiente estaba cuidadosamente doblado, y su largo cabello estaba arreglado con una cinta blanca para el cabello, que parecía ser la parte del novio fantasma. El niño hizo un gesto de invitación,
y la puerta cerrada se abrió con un chirrido. En el pasillo había una fila de cadáveres vestidos con ropa de boda, hombres y mujeres. Parece que esta maestra fantasma de ceremonias y su cabeza de barro realmente no entendían la forma de las cosas. Simplemente tomaron cualquier par al azar para realizar la ceremonia de boda, sin importarle en lo más mínimo si la pareja era hombre y mujer, hombre y hombre o mujer y mujer. Solo había una fila de cadáveres en este corredor, la otra estaba al otro lado del patio, demasiado lejos para ver si Chu Guanin y Simei ya habían salido. La fila avanzó lentamente, y la voz del oficial de ceremonia se podía escuchar una y otra vez desde la mansión mientras las parejas completaban la ceremonia de boda una por una. Mo-Ran miró a Chen Yao parada frente a él, y sintió que algo no estaba bien. Se quedó perplejo por un largo rato, la fila se fue acortando cada vez más, y cuando solo quedaban los últimos pares, este sinvergüenza finalmente lo descubrió. Con las filas ordenadas así, ¿no significa eso que la mujer que está frente a él se va a casar con Simei? ¿Y no se emparejará él con el miserable de Chu Guanin? Eso no es aceptable. Este ex emperador del mundo humano se enojó de inmediato. Frunciendo los labios hacia abajo, tiró de Chen Yao hacia atrás sin ceremonias y saltó la línea para pararse frente a ella. El niño que estaba a su lado se quedó pasmado, pero Mo-Ran inmediatamente bajó la cabeza y se hizo como un fantasma ahorcado, cayendo junto con los otros cadáveres. El cultivo del niño dorado y la doncella de Jade no era alto, estaban desconcertados por un momento, pero ni siquiera podían averiguar dónde había ocurrido el problema, por lo que terminaron sin hacer absolutamente nada al respecto, como un par de tontos. Mo-Ran estaba bastante contento consigo mismo, y siguió a la fila alegremente mientras esperaba encontrarse con Simei. Al mismo tiempo, Chu Guanin miró a Simei de pie frente a él. No había manera de decir qué peligros podrían venir por delante. Siempre ha tenido una lengua afilada pero un corazón amable, independientemente de lo mucho que lo resientan por su dureza. En realidad, mientras esté aquí, no iba a permitir que sus discípulos se pusieran en peligro. Por lo tanto, también extendió la mano y sacó al aturdido Simei detrás de él, cambiando de lugar. Fue su turno. Al final del pasillo, un ayudante sostenía una bandeja negra y roja, riendo mientras Chu Guanin se acercaba. El tintineo de la voz de una mujer joven proveniente de esa cara sin rasgos. Felicitaciones mi señora, primer encuentro como viejos amigos, serenidad hasta la vejez. La cara de Chu Guanin se oscureció instantáneamente. Ese señora. No tienes ojos. Mirando de nuevo el rostro en blanco del asistente fantasma, se contuvo. De hecho, no tenía ojos. El asistente fantasma continuó riéndose mientras levantaba el velo rojo en la bandeja y cubría la cara de Chu Guanin. Entonces su mano helada se extendió y lo agarró ligeramente con una delicada risa. Mi señora, de esta manera, por aquí por favor. El autor tiene algo que decir. Siguiente capítulo entramos en la cámara nupcial. Si no hay una cámara nupcial, viviré comiendo mierda. Si te atreves, respondamos a la pregunta de ayer, ¿a quién besó Mo-Ran en su vida pasada? Primero, nada cambió en el lado de Chu Guanin. El orden de las acciones es la misma que la vida anterior. Esto significa que desde la primera vez que salvó a Mo-Ran en esta vida, en la vida pasada también fue en esta misma secuencia. En la memoria de Mo-Ran, derrotar a los monstruos depende de Season, flirtear depende de sí mismo. Chu Guanin se encargó de todo, y vino a buscarlo después de salvar a Simei. Si los caminos de los dos hombres tomaron una divergencia aquí, entonces la siguiente posibilidad es muy alta. En ese momento, Chu Guanin realmente buscó a Mo-Ran primero. Sin embargo, por alguna razón, se fue en circunstancias de las que Mo-Ran no estaba al tanto y, en cambio, fue a salvar a Simei. Combinado con la secuencia de acciones realizada por Chu Guanin en esta vida, entonces, solo puede significar que Mo-Ran en ese momento, al igual que esta vez, confundió a Chu Guanin con Simei. Después de ser besado, Chu Guanin se liberó de inmediato. Ya que se avergonzaba fácilmente, no podía calmarse de inmediato. Decidió no mostrarse todavía, ya que Mo-Ran estaba fuera de peligro de todos modos. En lugar de eso fue a salvar a Simei. Después de esto, trajo a Simei y se encontró con Mo-Ran con una calma fingida. Como Mo-Ran tenía toda su atención en Simei, no se dio cuenta del sutil comportamiento inusual de Chu Guanin. Esto también explica por qué después de que el reino ilusorio desapareció, Simei actuó como si nada hubiera sucedido. Porque a él, realmente no le pasó nada. Así que ese año, el que se liberó de ti fue en realidad Season. Mo-Ran, tú estúpido.
El lamentable primer beso de Sisun en ambas vidas fue robado por ti, mientras pensabas que al que besaste era tu Sige. Bye JPG llorando.